Bueno, buenísimos días. Vamos a dar comienzo a nuestro espacio de hoy, sábado 12 de julio, y hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Fue profesor mío. Aparte de profesor, creo que establecimos una amistad muy bacana en ese semestre en el que fui su aprendiz y tenerlo por acá para mí es un gran honor porque eleva el nivel de los invitados y no solamente eso, sino que eleva el nivel del aprendizaje que pueden adquirir en estos espacios de sábados de Emprende Max. Así que le doy la palabra a mi profesor y ahora puedo decir amigo, Daniel Felipe Gómez. Así que, profe, yo siempre le voy a decir, profe, eso sí nunca va a cambiar. Profe, bienvenido a otro sábado más de Emprende Max. Bueno, pues primero a todos, muy buenos días y Fabio, muchas gracias. Como les cuenta Fabio, pues efectivamente empezó todo en una clase y pues luego se transforma en una amistad y creo que eso es lo importante de esos espacios, ¿no? No solo el aprendizaje académico, sino también el relacional. Y digamos que pues desde hacía un tiempito le venía haciendo seguimiento a Fabio y su empresa. Y un día le escribí como saludándolo y le dije, ¿en qué andas? ¿Cómo va todo? Y creo que pues se generó este espacio y que espero pues sea del agrado y sobre todo de la aplicación para todos ustedes. No hay sábado que yo no salga con ganas de otro sábado. O sea, es impresionante. Yo siempre salgo súper feliz y estoy seguro que hoy va a ser uno de esos sábados donde todos van a quedar como, puta, yo sí que la he cagado, pero queda uno triste, pero contento. Porque cuando uno Sí, sí, detecta sí. ese dolor, ese problema, ese es el primer paso para solucionarlo. Em, a mí me gustaría que nos contaras un poco, profe, tu recorrido, a qué te has dedicado en los últimos años. Pero antes de esa presentación tan especial, recordarle a los emprendedores que sin números y sin análisis de datos, duro, es complicado. Duro. Y yo de primera mano lo puedo decir, yo he tenido momentos de empresa donde yo no sé si el universo, Dios, todo se confabula para que usted se crea el rockstar porque está vendiendo como un putas y se olvida del número y tranquilo y espere porque va de para abajo. Y claro que la vida apunta de retos, de problemas, de dificultades le va a enseñar. Y algo de lo que yo he aprendido en este tiempo es muy contento, vendiendo mucho, papito. Si el número no está, no hay nada. Entonces hoy tendremos un conversatorio muy interesante Efectivamente. en torno a los datos. Profe, cuéntenos, entonces, cuéntanos qué has hecho en estos últimos años, cuál es tu perfil y por qué hoy te tenemos como invitado acá. Y más que merecido. Perfecto. Digamos que, bueno, todo empieza como en mi formación de pregrado. Yo soy contador público. Empecé hace ya unos añitos. Me fui por el área de la auditoría. Los contadores, pues así como todas las profesiones, tenemos como una amplia gama de opciones para elegir. Yo empecé con auditoría, temas de revisión de muchas empresas. Luego empecé a enfocarme en una especialidad que se denomina auditoría forense, que es la búsqueda y el análisis de información para la prevención de delitos económicos. Y lo que pasó fue que yo apenas me gradué, prácticamente al siguiente semestre me convertí en profe de la U. Ya se cumplen 11 años de ser profesor en la universidad. Entonces, digamos que ahí empezó todo este camino de la academia y mi enfoque fueron las finanzas. Entonces, digamos que em, tengo la contabilidad de formación, las finanzas en el proceso de este tema académico y de aplicación y la auditoría, ¿cierto? Y luego, hacia el 2018 más o menos, resulta que pues la vida le da a uno muchos cambios en pocos momentos y recuerdo que antes de iniciar como todo este tema de la pandemia, yo decidí iniciar mi magíster y no sabía en qué hacerlo, porque es que nunca me han gustado los impuestos.
A mí sea, tampoco. sé un poco a nadie, y menos pagarlos, dicen por Sí. ahí. Pero el tema es que no me gustan en su aplicación y entonces desde ahí empecé a elegir. Dije, bueno, tengo que hacer algo y necesito como enfocarme en. Y apareció una maestría en analítica de datos. Me fui con esto y pues la verdad ha sido una transformación como desde el perfil profesional porque este ha sido ahora el enfoque que he logrado darle como a la carrera. Logré condensar, digamos que mi experiencia laboral y de formación en esto y empezar a entender un poco mejor los negocios, un poco mejor a las empresas, las personas, ¿cierto? Y la verdad ha sido como un camino muy, muy bonito todo esto. Eh, mm, la experiencia más reciente es que en los últimos 3 años he estado impactando, si los números no me fallan, más o menos unas 800, 900 empresas con programas diseñados para, podríamos decir, la inclusión de la analítica en los emprendimientos. O sea, qué necesidad tenemos de los datos, cuál debería ser el enfoque y por qué nosotros deberíamos, pues, empezar a manejarlos desde una perspectiva un poco más aplicada, ¿sí? Entonces, he tenido 3 proyectos fuertes con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, los cuales pues están en su sitio web, están ahí como funcionando todavía, porque la idea es que sean como unos proyectos progresivos. Y adicional, pues he tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano con el Centro de Emprendimiento Javeriano y con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en potenciación de todo este tema de negocios, pero en diferentes etapas. Por ejemplo, con el BID ha sido algo que se denomina región plateada, que no sé si ustedes sepan, pero pues región plateada se denomina a todos esos emprendimientos y personas que tienen un perfil de adulto mayor, o sea, es por edades, entonces plateada es Claro. por las canas. Entonces Silver, resulta Silver. que ajá, el tema Silver. Sí. Entonces lo denominan así en región LATAM y fue una experiencia muy bonita, pues no solo ver emprendimientos en Colombia, que es la experiencia que he tenido con la Secretaría de Desarrollo Económico, sino también pues poder llevarlo a un punto diferente y era ver en región LATAM las diferencias con Chile, con Panamá, con México en temas de emprendimiento. Entonces, digamos que eso pues ha sido muy interesante. También he tenido unas pequeñas experiencias de intervención con el Ministerio de Tecnologías, con el Ministerio de Educación. Entonces, digamos que los últimos 5 años, podríamos decir, ha sido como todo este cambio y se dio también gracias a la maestría. Entonces, digamos que a veces uno, pues hoy que es mucho más latente y el tema es como más Está de moda. abierto, más de moda, eh, pues digamos que ya pasa a un segundo plano, pero en su momento cuando yo lo elegía, por ejemplo, en Bogotá era la primera maestría que se lanzaba sobre analítica de datos. Eso era un tema muy novedoso. Yo como contador nunca vi programación, casi ni vi estadística. Los retos eran muy grandes porque uno en su formación tiene como muchas dinámicas diferentes como profesional. Entonces, la verdad, eso le abre a uno unos campos bastante interesantes. Y ese ha sido como el recorrido hasta hoy y pues estar acá para compartir con ustedes esa experiencia. No, estos temas yo sé que son de una importancia vital para cualquier emprendedor, lo sé de primera mano, como lo dije ahorita. Profe, yo quiero recordarle a las personas que están hoy acá cómo es nuestra dinámica. Nuestra dinámica Ujú. intenta ser lo más movida posible, lo más light posible. Queremos que hagan preguntas. Yo al principio era súper acartonado y era como, Por no, al favor. final espacio de Ujú. preguntas, claramente desde el respeto, el orden y pues los buenos modales, pero el que quiera alzar la mano o incluso, no sé, abrir el micrófono, ven, es que esto me parece interesante, tengo esto, no hay ningún problema. La idea es que sea un debate, un conversatorio muy fluido, entonces todos, por favor, adelante. Y el que pueda y quiera prender la cámara, maravilloso, para darle un poquito más de humanidad al espacio, ese es el único cobro que queremos hacerles en estos sábados de Emprende Max. Y la dinámica será sencilla. Vamos a
elaborar o a desarrollar unas preguntas normalmente y pido excusas de forma anticipada. Yo me voy saliendo de esas preguntas a veces porque van surgiendo unas dudas a medida que vamos desarrollando el conversatorio. Y adicional, pues como estos son temas que yo me vivo día a día, pues claro que me apasionan un montón y claro que tengo dolores por doquier. Eh, se me quedaron quietos a mí. ¿Soy yo mal de internet? Yo también pues tengo la experiencia como emprendedor. Entonces, creo que vamos a hacer un mix de cosas acá. Entonces, Fabio, ahí mientras regresabas, les estaba contando que vamos a tratar de darle una visión un poco diferente a lo tradicional de la contabilidad y las finanzas desde el dato, ¿cierto? Y que ojalá, como lo decías tú, pues sea un elemento muy fluido, o sea, pregunten lo que necesiten preguntar, porque estos espacios creo que se nutren más de ello, ¿sí? Entonces, no sé, Fabio, ya estás otra vez conectado. Volví. Yo no sé, yo me estaba tirando un Dale, discurso que, mejor dicho, Gaitán en sus mejores épocas, en la Plaza de Bolívar, hubiera no lo hubiera admirado hecho. y yo dándola toda y yo se quedaron congelados del discurso que me acabo de tirar. Y es que estaba sin internet. Cosas que pasan, No hay lío. pero bueno, gracias. Bueno, Dale, ya dale. escuchamos, profe, un poco de los proyectos que has liderado en los últimos años. ¿Qué ha sido eso que te ha movido profesionalmente? Pero yo te quiero preguntar, ¿cuál fue ese momento de la carrera o de tu vida profesional en donde un solo dato cambió tu visión? Que tú dijiste, Perfecto. estos datos pueden cambiar la vida de un proyecto o la cambiaron o pueden o cambiaron la vida de un emprendedor. Ok. Pues digamos que como ustedes pueden saber, pues un solo dato no dice nada, ¿sí? Pero, pero un solo dato lo puede cambiar todo. El dato resulta ser el resultado final de procesos que tenemos en los emprendimientos. Y como les decía, hoy les quiero contar unas cosas que para mí han sido mucho más nutritivos dentro de la lectura de información que de pronto lo que a veces hacemos evidente. Pa- En, en, en este caso, por ejemplo, para mí fue en una experiencia, como les contaba, y solamente lo contextualizo una vez más, la intervención que hemos hecho es aplicada a empresas directamente. O sea, no son programas de formación y de, hola, les venimos a contar el tema de la contabilidad, sino es sentarse con las empresas a trabajar en planes de ejecución, ¿cierto? Entonces resulta que en un proyecto en particular que ya tuvo un tiempo atrás con Secretaría de Desarrollo Económico, yo le pongo unos 5 años. Imagínense que hicimos lectura de unos grupos de indicadores generales, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, pero imagínense que nosotros nos dimos cuenta que había un problema muy grave que no sabían leer los emprendedores y era la retención de cliente versus la rotación del inventario. Retención de cliente versus rotación del inventario. Entonces resulta que las empresas son muy eficientes rotando inventario. ¿Esto qué significa? Pues que simplemente las empresas compran y venden todo el tiempo producto o servicio, sí, pero el problema es que no tienen retención de cliente. Entonces, ¿qué sucedía? La mayoría de sus clientes que vienen no son tan regulares, vienen es más de lo cotidiano, de una compra, de una movilización del flujo del inventario, pero eso les daba una idea muy importante y era, estamos haciendo ingresos, o sea, aquí estamos muy bien porque el inventario todo el tiempo está rotando, nosotros tenemos unos muy altos estándares de movimiento en producto y en inventario, pero cuando hicimos lectura de la retención, la rotación versus retención era completamente dispar. Entonces, ¿qué significaba esto? Que la empresa era muy buena vendiendo, pero no era capaz de captar al cliente para retenerlo y volverlo un cliente fijo. Y eso es algo que a veces desligamos porque no sé si les ha pasado, y espero que no, cuando les dan las charlas de las finanzas, a veces son como islas. Entonces uno habla de la liquidez, habla de la rentabilidad, habla del endeudamiento, habla de la actividad,
pero es que la parte estratégica sí o sí tiene que ir implícita en todo lo que nosotros estamos trazando del negocio. Entonces resulta que, pues para nosotros fue muy diciente poder mezclar dos cosas que a veces no se mezclan, como lo son un indicador de actividad, como es la rotación del inventario, versus el porcentaje de retención de cliente. Entonces les puedo contar que para nuestros números fue más o menos así, y es que el 80% tenía una el 80% tiene una excelente rotación, ¿sí? Pero ese 80% solamente lograba el 28% de retención de clientes. Pues imagínense que la tasa es demasiado baja para poder estar como pensando en otras dinámicas. Entonces, la pregunta que nosotros les generábamos allá a los emprendedores era, bueno, ¿y cuáles son las estrategias de retención que se alineen con la rotación del inventario? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo estamos alineando nuestras estrategias comerciales directamente con indicadores que no sean solo liquidez y rentabilidad? Porque es que liquidez caja, rentabilidad, utilidad. Pero ¿y cómo eso lo estamos armonizando para que una lectura sea mucho más dinámica desde la estrategia? Entonces, esa es una muy buena pregunta que me gustaría que ustedes logren responder. Y creo que no son preguntas de pronto del espacio. De pronto hoy alguien puede decir, no, yo esto sí lo tengo clarísimo, pero creo que son más para llevar y empezar a mirar desde una perspectiva un poco diferente sus finanzas y su contabilidad. ¿Listo? Esto es lo que, Em, lo que los gringos tanto repiten, que es el lifetime value. Tiene algo que ver con esto, un como poco de esto, la sí, importancia sí, de listo, porque es que lo más caro es adquirir el cliente, que ellos también hablan del costo de adquisición de cliente todo el tiempo. sí. Pero listo, ya lo adquirió, ya hizo la inversión, ¿y ahora qué va a hacer con esa inversión? Y sobre todo y yo lo tengo que decir porque antes yo no era mucho del discurso de las herramientas. Yo era como, todo lo podemos hacer, somos libres, el emprendedor puede utilizar lo que vea en el mercado, pero yo sí creo que, por ejemplo, hoy es fundamental que todos los emprendedores diseñen un mini CRM, un programa de retención y digamos que eh, podríamos decir como conservación, pero desde el sentido de la retención del cliente, pero ¿cómo hacemos nosotros para de vez en cuando a esos clientes que han sido parte de nuestro proceso en algún momento, darles un mensaje agradeciéndoles por la compra, haciendo un servicio postventa, mandándoles por allá un saludo, como lo a veces lo hacen las cadenas grandes, diciéndote, Fabio, te extrañamos, vuelve y compra, pero eso es muy importante, eso hace parte de ese núcleo, de ese, digamos que de ese componente fuerte de armonizar una estructura frente al cliente. Entonces, yo pienso que, mira, el dato era retención del cliente. Lo leímos con el rotación de inventario. Para nosotros fue una sorpresa porque pues no pensábamos que fuera tan dispar. La lógica es que si una empresa rota y rota inventario es porque pues tiene clientes que todo el momento está y seguramente tiene un gran grupo de. En este caso lo que nos dábamos cuenta era que la empresa lograba generar una captación amplia de clientes, pero poca retención. Y fue un grupo, ese porcentaje que les di de 80-28 fue para un análisis de casi 2.000 empresas. Fue el promedio que sacamos, entonces es un promedio muy alto para, digamos, un indicador que podría ser muy evidente, ¿no? Entonces, creo que de esa pregunta te la podría, digamos, como dimensionar desde eso y es empezar a dinamizar, a mezclar un poquito cosas que vemos en el negocio. Profe, ¿y por qué ocurre eso? O sea, ¿lograste de pronto ver esas causales detrás de, no sé si es un tema cultural, un tema de nuestro pensamiento emprendedor como colombianos y como sociedad, pero por qué algunas empresas, el 80% como mencionabas, logran tener unos buenos índices de rotación, de flujo de caja tal vez que le debe pegar ahí, pero porque el 28% no se enfocan en De retener? cliente. Porque ese veintiocho por Bueno, ciento solamente retiene. sí, yo les cuento que,
pues no son datos tan estructurados de una encuesta tan formal, es más la experiencia con un número de empresas. Y es que siento que esto pasa porque el emprendedor tiene un afán todo el tiempo y el afán es mover la caja. El afán es ver que yo estoy moviendo, el afán es ver que está pasando algo, pero el tema es que se descuidan estos elementos. Entonces, a veces la misma estructura y organización del emprendimiento hace que estas dimensiones se pierdan. Entonces, yo soy la cabeza y como cabeza hago todo. Entonces me tengo que preocupar por las ventas, me tengo que preocupar por el cliente, pero entonces el tiempo a uno no le da porque uno también tiene una vida, porque uno también duerme, porque uno también hace cosas. Entonces las dimensiones van como moviéndose y pues se pierde, simplemente deja uno como de tenerlos tan presente y ahí es donde se desconecta todo. Entonces digamos que yo lo veo por ese lado y es más que a veces nos cuesta soltar un poco, delegar un poco, pero sobre todo estructurar. Entonces, digamos, hoy y veo pues por las cámaras que son un público joven, claramente, y eso es un rasgo muy particular de los emprendedores, es que ustedes tienen una cercanía muy diferente con dimensiones de negocio que no tienen otras personas. Entonces, por ejemplo, estamos en la actividad comercial de seguimiento al cliente. ¿Cuántos tenemos una parrilla de contenido y una parrilla de seguimiento para lo que estamos haciendo? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros estructurados los mensajes? ¿Cada cuánto los enviamos? ¿Cada cuánto publicamos? ¿Cada cuánto nos comunicamos con nuestro cliente? Entonces, fíjate que no es porque seamos descuidados, porque no nos importe, porque, sino es porque en el día a día de la construcción del emprendimiento hay tanta cosa que al final uno como que pues deja y luego cuando se da cuenta por allá estaba pasando algo y claro, es un tema de reacción, ¿sí? Pero entonces creo que va más por ahí la situación, más que de pronto no sepamos o que seamos descuidados con, siento que hay mucha carga de seguimiento en el emprendimiento, Y lo paradójico es que esa retención me mueve la caja otra, o sea, es contraintuitivo, ¿no? O en una sea, dimensión diferente, Fabio, usted ¿sí? se empieza a preocupar por mover la caja, entonces no se preocupa en la retención, pero la retención le genera flujo de caja, entonces es bien paradójico eso. Además, yo Sí. creo, no sé, profe, si tú coincides conmigo en esto, y es que conceptos que se vuelven poderosos. ¿A qué voy? Que los gringos todo el tiempo están hablando de lifetime value, no sé cómo es el acrónimo para decir que el costo de adquisición de cliente en inglés, pero ellos hablan como, y la gente incluso se burla. O sea, en redes sociales uno ve que no, que el típico emprendedor, que lifetime value, no sé qué, y salen memes de eso. Pero claro que eso va Ujú, calando en la estructura empresarial de, pues, de una sociedad, en este caso como los gringos, que están pensando todo el tiempo en cómo hago que mi cliente me vuelva a comprar, no solamente que me ujú, compre una vez, porque es que ya lo más costoso lo hice, que es adquirirlo, que él confiara en mí, que depositara su confianza y su dinero en mi bolsillo. Entonces, yo también creo que esa estructura y sumatoria de conceptos empiezan a hilar. Y yo creo que poco a poco en claro. Colombia se va dando, no sé si porque tenemos como referente Estados Unidos, pero se va dando como ese lugar a esos conceptos que tienen un impacto en las empresas. Ujú. Es eso, digamos. Y pues los conceptos pueden yo creo que ir más allá, como les digo. De pronto ustedes en algún momento hablaron de indicadores financieros y hablaron, por ejemplo, de la rotación de cartera, de la rotación del efectivo, de la rotación de inventarios, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, no sé si podríamos llamarlo como en lo que me preguntas, Fabio, como un indicador silencioso, como Sí, qué sí. hay ahí dentro de esos elementos. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, yo podría verlo en dos dimensiones muy claras. El primero es para los emprendedores que eh, venden a crédito, que tienen cartera, que eso, digamos, no son todos, pero sé que en algún momento del flujo de un emprendimiento hace que las personas accedan a la cartera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ello, una de las primeras cosas que yo podría ver es los días pendientes de cobro. Es un indicador que está ahí y es cada cuánto.
yo genero el ciclo de cobros, ¿cierto? Pero sobre todo es qué hago con los ciclos de compra, de pago y uy, se me fue, de del recibir el dinero. Entonces, son tres momentos, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a esto que les digo de los días pendientes de cobro, es así como yo tengo que estar pendiente de qué cartera me deben, yo también puedo mirar el tema de proveedores. Y creo que, pues, es una de las cosas más básicas del apalancamiento y es apalánquese con proveedores que sale más barato que una institución financiera y haga que el ciclo del Gratis. cobro del efectivo sea más corto, claro. Entonces, cobre más rápido, pague después. Entonces, usted tiene plata para funcionar hoy, pero tiene unas deudas a más largo plazo, lo que hace que usted pueda rotar mejor muchos elementos dentro de la compañía. Pero eso cuando el emprendimiento es o tiene ventas a crédito, que eso no le pasa a todos porque pues conozco emprendimientos que dicen yo nunca vendo a crédito e inclusive conozco emprendimientos que nunca han tenido la necesidad de generar un endeudamiento, o sea, nunca han hecho un crédito con un banco, ¿sí? Entonces digamos que ese por el lado de las personas que venden a crédito. Pero si hablamos de emprendimientos que, por ejemplo, si han logrado adquirir un crédito para financiarse, yo pienso que uno de los indicadores silenciosos que están por ahí, como a veces maltratando al emprendedor, es el tema de los intereses. ¿Cada cuánto revisan ustedes la estructura del costo financiero de su empresa? Entonces, de pronto yo hoy vengo con eso y puede ser un término muy técnico desde las finanzas, ¿sí? Pero es, ¿cuál es el costo de mi deuda financiera? Entonces, ¿quién lo sabe? ¿Quién de los que está aquí de pronto tiene hoy endeudamientos y sabe cuánto le cuesta su deuda financiera? Entonces, el hecho es reconocerla la primera vez, pero luego cuando va pasando un ciclo de tiempo es, ¿y yo cómo hago para mejorarlo? Por ejemplo, hoy, que estamos en un estado de economía donde por muchas cosas hay como volatilidades, pero por ejemplo, gracias a a la estabilización del dólar en precio, eso hace que se regulen muchas de las tasas. Entonces, ¿qué pasa? Es un buen momento para readquirir un crédito con menor tasa y refinanciar el que tengo mucho más costoso o debo buscar otra opción de financiamiento, no solo en créditos tradicionales, sino de pronto pensar en leasing, pensar en ejecuciones diferentes a, ¿cierto? Entonces, eso hace que yo tenga una perspectiva diferente. Entonces, fíjate que son como dos momentos. El que vende a crédito, un indicador silencioso, es ese tema del cobro, porque es que a veces la cartera nos afecta mucho y entonces emprendimientos que pierden y quiebran porque eh, nunca lograron controlar el cobro de cartera, entonces siempre hay líquidos y entonces la liquidez viene del endeudamiento y para los que entonces se endeudan, ¿cierto? Está eso, el tema como simplemente los gastos financieros. ¿Cuánto me puede afectar eso en la caja? Un montón. El problema es que a veces cuando vendemos, nosotros no somos conscientes que en la rentabilidad ese gasto nos está maltratando allá la rentabilidad. Entonces, cuando sacamos la utilidad y decimos, pues que yo vendí 200 300 1.000 millones y la utilidad son 10, pero es que, ¿qué pasó? Pero es que usted al año se gasta 30 millones de pesos en intereses del banco, que usted no lo percibe porque es que usted paga es la cuota y va disminuyendo en teoría la deuda, pero cuando usted le carga eso a la rentabilidad, pues es un golpe muy duro. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, a veces, vuelvo y les digo, por el afán, uno deja por ahí cositas y como que, uy, eh, no estaba tan pendiente del gasto por intereses porque es que me toca vender, me toca ir al bar por la noche y estarme hasta las 2 de la mañana, yo allá no estoy mirando que, ¿no? Y es la realidad, o sea, hay una vida detrás del emprendedor. Entonces, es como que hay tantos factores, pero digamos, deuda y cobro de cartera fundamentales en el sentido como de que a largo plazo, si estallan, pueden dañar completamente el emprendimiento, ¿vale? Ok.
Ok, eso está bien interesante, porque pues coincido totalmente con esa interpretación de nosotros los emprendedores, que estamos todo el tiempo, hay que vender, hay que vender, hay que vender, hay que vender, hay que vender. Y hay un libro donde leí una frase que incluso la he repetido acá en estos espacios y es que a mí me parece muy acertado nuevamente los gringos y es que ellos dicen que el flujo es el rey, pero uno se queda solamente con esa frase. Entonces los gringos dicen, el ingreso es vanidad, la venta, perdón, el ingreso es vanidad, el flujo, la utilidad es sanidad y el flujo es el rey. Entonces se concatena con lo que usted menciona, profe, que es, sí, el emprendedor está como un loco, quiere vender, quiere vender, quiere vender, quiere vender. Y por fuera hay un tema, o más bien internamente hay un tema de, venga, ¿cómo está su gasto? Se lo está protegiendo y dentro de eso entra ese gasto financiero. A mí me gustaría ir ahorita, profe, y creo que será la única sección el día de hoy en donde no tocaremos directamente temas número, pero precisamente creo que ahí está el valor de la pregunta y es, tanto que hemos hablado de números y que incluso hablaremos, hay información no tan numérica que tú has visto en empresas que causan o más bien marcan la diferencia. Por poner un ejemplo, cultura organizacional muy fuerte. Esta empresa tiene unos Ujú. indicadores quizás muy buenos, hablando de números o de datos, pero la razón es que, no sé, cultura organizacional fuerte, etcétera. Ok, algo más cualitativo que el número, algo más de percepción. Miren, yo creo que podríamos hablar de muchas cosas. Un ejemplo muy bueno, Fabio, es la cultura organizacional, pero yo les voy a hablar de algo más sencillo todavía, que me voy a atrever a dar un número y puedo estar acá quemándome, pues yo creo que el 95% de los emprendimientos no lo tiene, y es documentación de procesos. Yo solo he visto eso en emprendimientos donde hay ingenieros, porque son exageradamente articulados. O sea, porque para ellos poder funcionar necesitan un flujo, necesitan crear el paso a paso. Pero nosotros en todas las intervenciones que hemos hecho, y hablo como equipo de trabajo, hemos logrado darnos cuenta que ningún emprendimiento documenta procesos. Entonces, ¿qué pasa, Fabio? Y todos, digamos que ustedes son expertos en lo que hacen. La idea del emprendimiento nace de ustedes, pero porque es tan difícil que haya curva de aprendizaje para una persona, porque es que nadie puede entender lo que ustedes tienen en la cabeza. Nadie puede meterse y decir, es que como Laura, como Santiago, como Carol, como Karen, porque es que nadie pues vive entre sus cabezas y ustedes a veces entonces uno se molesta, porque la gente no lo coge, porque la gente no capta, porque la gente no hace lo que uno quiere. Pero es que es muy difícil porque ¿cómo hace la gente para hacer lo que usted quiere si usted nunca lo ha dejado claro para nadie? El proceso. Entonces, yo no hablo de unas cosas muy gruesas, pero miren, hoy para mí las IAs son una maravilla en muchos sentidos. Para eso puede uno usar las IAs. ¿Cómo montar un protocolo para tal cosa? Entonces uno coge y luego le da su parte personal, lo modifica. Pero entonces cuando llega alguien, uno puede brindarle no solo el conocimiento de la experiencia en el negocio, sino también algo que le genere trazabilidad, o sea, que la persona pueda ir, documentarse y leer, porque es que resulta que creo, Fabio, que combinando esta pregunta con la anterior, el dato silencioso o ese elemento que puede llegar a dañarnos mucho más, pues creo que todos lo hemos vivido acá y es un empleado que a veces no funciona. Es una parte como yo que no me conecto con los demás. Entonces, fíjense que eso no tiene nada que ver con los números, eso es completamente cualitativo. ¿Y el tema en dónde va? Pues es que ¿cómo hacemos para que la gente piense como nosotros si ni siquiera a veces nosotros sabemos darnos a entender? Entonces yo ahí les hago, perdónenme, una crítica muy constructiva y es, eso lo he aprendido es con la docencia y es, a veces nosotros creemos que sabemos expresarnos muy bien, pero eso no puede ser tan cierto. A veces nosotros creemos que al dar una comunicación nos hacemos entender y eso puede no ser tan así. Entonces, a veces es más fácil dejar algo escrito y que alguien pueda tener una guía y que pregunte, o sea, diga, venga, es que usted aquí dice que me toca A más B, C y D,
pero es que usted me dio A y D, entonces yo no entendía acá qué pasó. Ah, bueno, es porque pasa esto, es porque esto es como el regular, pero podemos llegar a tener esta situación. Entonces, fíjense que es estructurar comunicación y esto tiene que ver con los datos. Para nosotros, una de las situaciones más difíciles de intervenir en emprendimientos ha sido que, bueno, ¿quién tiene aquí toda la información financiera organizada y estructurada para poder elaborarle, no sé, tableros de control, para poder ayudarle a tomar decisiones? Y empiezan a salir 8 Exceles, un Excel con pedacitos, otro que yo le hice tal cosa, uno que yo le modifiqué esto. A veces anotamos cosas y no las pasamos al sistema. Entonces, imagínense que esto es financiero, ¿no? Entonces, si uno en el seguimiento financiero, que supuestamente considera lo más importante, no lo hace a veces bien, pues ahora piensen en los procesos, es mucho más difícil. Entonces, la curva de aprendizaje mata al emprendimiento, mata al emprendedor, porque entonces por eso es que la carga es tan absurda para una sola persona. No hay quien más lo haga. Por eso es que a veces sentimos como que mi emprendimiento lo llevo yo encima y si yo no lo hago, no logro salir adelante, pero es porque yo mismo quise que fuera así, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Documentación de procesos, mira que no tiene que nada que ver con un número, sí, absolutamente nada, pero el tema es fundamental. Necesitamos empezar a tener trazabilidad dentro de los emprendimientos. Entonces, son preguntas, como les digo, que serían muy interesantes tener ahí pendientes y es, oiga, ¿qué tan estructurados tengo yo los procesos dentro de mi compañía o dentro de mi emprendimiento, dentro de mi idea de negocio? ¿Cómo hago yo el paso de conocimiento a otra persona? Yo sí puedo lograr ver que una persona entiende completamente y puede liderar un proceso dentro de mi emprendimiento, porque es que a veces eso creo, Fabio, perdóname, es otra cosa que pasa y es que creemos que los emprendimientos son tan pequeños que no tienen procesos ni líderes. No, pues claro, porque por eso uno se apoya en un montón de gente, o sea, y es que sí hay que empoderar a la gente de una manera correcta, porque es que si no, uno no se descarga. Y creo que eso ha sido fundamental en este aprendizaje y es el trato, no solo desde la cultura, sino desde el aprendizaje. Eso tiene una palabra para que ustedes de pronto lo puedan ver desde una manera más académica y esto se conoce como economía de aprendizaje, no economía de escala, que es la producción en masa, sino es economía de aprendizaje y es cómo yo genero un núcleo de capacitación, de aprendizaje, de acercamiento con mi grupo de personas y de esta manera los logro llevar a un siguiente nivel. Entonces, eso se conoce como economía de aprendizaje, ¿vale? Ok, eso está muy interesante y yo creo que los emprendedores coincido, si no es el 95, yo creo que es más, Es más, desechan el tema de procesos y protocolos. Es impresionante. Yo aplico una metodología que menciono mucho, que es Scaling Up. Y en Scaling Up hablan de la ujú, importancia de tener procesos bien estructurados. Y yo me volví casi que al contrario de la generalidad, junkie de los protocolos. Entonces, yo protocolizo hasta mi entrada a la oficina ahí como a luz. Y hace unos meses, ya casi un año, tuve la oportunidad de ayudar a un emprendedor que es muy amigo mío y es muy bueno, muy bueno. Entonces me decía, no, es que yo llego al negocio y estos huevones no han prendido la luz, no han prendido el letrero. Y yo, tranquilo, yo me lo vivo todos los días, pero ¿dónde está escrito? Me decía, yo le decía, está escrito. Y me decía, sí, está escrito. Y yo, a verlo, ¿dónde lo tiene escrito? No, pero aquí está. Y yo se los expliqué un día. Y ujú, yo, pero huevón, es que usted es el dueño. Entonces, para usted es muy fácil usted pensar, sabe. abro la puerta. Y él me decía, pero es que huevón, es de Sí, lógica. Abro la puerta, prendo el letrero, prendo las neveras, abro el gas y ya, muy sencillo. Y yo, pero papi, es que está en su cabeza porque usted es el dueño y porque usted lleva haciéndolo mucho tiempo y porque usted piensa como dueño, pero el protocolo también lo blinda a usted. Le dice, vea señor, aquí está el protocolo, sí, hagámoslo juntos, ahora sí, sí, hágalo sí. usted. Y usted va a la semana, papi, ¿cómo es que no me cumpliste el protocolo si aquí está? Incluso, profe, la firma del protocolo, yo los pongo a firmar, porque después dicen, no, usted no me lo Sí, explicó. claro, claro. Inclusive, Fabio, veámoslo de una forma más sencilla.
¿Cómo logran triunfar hoy las cadenas grandes de comida? Porque tienen el estándar de un producto, porque es que si no, imagínense yo haciéndome un helado, una copa de helado y cada bola me sale diferente y ni siquiera tengo pesado el gramaje de las almendras o de lo que le quiera poner de topping. Pues es que es así mismo como el producto tiene esa ficha técnica, cada proceso necesita, pero sobre todo, miren, yo no pienso que ahorita sea como sentarnos a estallar ese GPT allá que me deboten un Sí. montón de protocolos, sino organicen lo fundamental. Miren, ayúdense también con cosas interesantes de la IA, que ahora hacen infografías las IAs. No, 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 de verdad no digo por quitar trabajo a nadie, es más por procesos internos. Pero, por ejemplo, una infografía sencilla de un proceso. Tampoco haga unas mamertadas así de 40 páginas de protocolo que ni se lee usted porque no quiere. Sí, que a veces nos exageramos, o sea, a veces vamos al extremo de, entonces ahora voy a documentar todo y me salen documentos de 12 hojas que de verdad nadie va a leer. Una infografía sencillita donde usted lee unos paso a pasos y los puede pegar por ahí como en la parte interna de su negocio o hacerlo en PDFs para compartírselo a las personas de una manera virtual, pero sea, o sea, también use esas estrategias, así como piensa en el cliente, piense en su equipo de trabajo, que es fundamental. O sea, creo que pensar en ellos como clientes es mucho más provechoso que verlos como esa persona que está ahí y que tiene que funcionar porque es que yo le pago. No, pues por eso es que a veces nos estrellamos con muchas cosas en el día a día de los emprendimientos. Entonces, ahí tienes toda la razón. O sea, hay que mediar, pero hay que ayudarse un poquito también con las formas, porque a mí me parece chistoso. Eso nos pasó cuando empezamos a hablar de protocolos y les enseñamos a muchas empresas cómo. Entonces, literal, salían como 200 páginas de todos los protocolos. ¿Cuándo va a leerse esa vaina? Nadie, o sea, ni uno. ¿Sí? Ni uno. Entonces, pues, ¿para qué? No, 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 cosas los más cruciales, los procesos más importantes, sí deberían tener como una pequeña guía, como les digo, y es una forma también de darle mucha seriedad y protocolo al negocio, Fabio, que también a veces se nos olvida eso, y es, así seamos una idea naciente, así tengamos un mes de haber salido al mercado con nuestra idea. Es que igual siempre tenemos que pensar en la seriedad del negocio que somos, y es que eso representa mucho de lo que queremos. Ese ejemplo que tú diste de que lo veo todo el tiempo, es que yo todo lo tengo acá. Yo creo que ese es de los peores emprendedores. Perdónenme, lo digo así, pero es que es muy difícil trabajar con una persona así porque no hay forma de llegar a nada con ellos. O sea, todo se vuelve un problema, nada es propositivo, nada ayuda, pero entonces todo el tiempo tienen líos. Por algo tiene que ser, por alguna razón te sucede esto. Y yo siento muchas veces que es porque nos cuesta escuchar, nos cuesta aplicar. Entonces, por ahí va como ese tema. Y también yo creo que hay algo que juega en la psicología y es, no, pero es que eso lo hacen las empresas grandísimas, ¿yo para qué hago eso? Tal Ah, cual, porque yo tengo tal tres cual. colaboradores y mi equipo es de cuatro, entonces, ¿para qué procesos? Y creo que es también un tema de creérsela y también de tal vez preguntarse al ¿Quién soy yo? contrario y es, ¿será que son grandes porque tienen protocolización, porque tienen un sistema Ujú. de, voy a hacer una redundancia, un sistema de sistemas, tiene, no, ¿por qué no? Un Excel donde usted tiene todos los protocolos que debe tener, pero eso es el Sí. mensaje que yo me llevo muchas veces, no, es que, ¿para qué si yo pues tengo un colaborador y ya, ¿para qué va a tener protocolos? Qué bobada, pues se lo digo a él 10 veces y ya, pero Yo lo no. diría diferente, Fabio, y es, ¿por qué soy menos? Porque es que a veces pensamos que la otra empresa es más. La pregunta creo que es ¿por qué soy menos? Porque lo mío no tiene que y porque lo mío no, pues no nada. O sea, yo debo crecer y eso debe siempre ser el enfoque. Y es que yo no soy la ideíta, yo no soy la empresita, yo no soy la... No, no, esto es algo que se lanzó, esto es algo que se montó con toda la gana de crecer, y yo sí necesito tener como esa fuerza de la convicción de hacia dónde voy. Y eso lo refleja también el proceso. Digamos que yo les cuento un poco en el aceleramiento que les decía Fabio, vi con el BID en tema LATAM.
una de las situaciones más difíciles de poder hacer visibles a los emprendimientos era la falta de procedimientos. Cuando una empresa muy grande quería ir con ellos a trabajar, la empresa no pide solo el estado financiero, la empresa no solo pide la cifra, ni solo pide el producto porque piensan en un Shark Tank. Es como, ya saben que el producto es bueno, yo ya lo voy a comprar. Pero lo que mataba literalmente a la empresa era, muéstreme el protocolo de cómo usted hace esto. No, ¿qué es un protocolo? Ah, bueno, usted no me sirve porque es que cuando yo venga a alinearlo con mi cultura organizacional, que sí está basada en todos los protocolos, usted nunca se va a poder alinear porque es que primero le toca aprender a hacer eso, cosa que yo no tengo el tiempo de que usted aprenda. Entonces, gracias y me busco otro que lo vimos cualquier cantidad de veces que ustedes quieran, o sea, y en empresas de toda Latinoamérica. Entonces, es muy importante ver, y yo te lo digo, creo que no hay que pensar es que la empresa grande es grande porque es grande, sino porque yo soy menos para no tener un protocolo. Lo mío no es algo que vale menos que, ¿sí? Entonces, pero les cuento, en la experiencia, fundamental, cuando uno quiere lanzarse a grupos más grandes como de trabajo, lo primero que piden aparte de lo financiero es esquema de protocolos, seguimiento de procesos. No, yo, la verdad es que, pues yo sé cómo va a hacer todo. Y ya. Ahí muere el tema. No, y la pregunta que una vez nos planteamos en nuestra empresa fue, ¿qué pasa si Fabio muere? Pues que qué triste. Pues, vamos, pues todos nos ponemos a llorar o todos saltamos en un pie de felicidad. Y más allá Tal de eso cual. es, ¿qué pasa si Fabio muere? O sea, ya, game over, cerramos. Entonces también es ir un poco más allá Continuidad. de mi ego, ¿cierto? De, "Ah, es que esto es mío, ¿qué pasa si Fabio muere? O sea, se acaba la empresa. Pues no Sí, debería, pues claro, ojalá Fabio dure claro, mucho claro. tiempo, ¿cierto? Ojalá viva hasta los 120 años. Pero ese mindset ayuda a darle una perspectiva distinta a uno como emprendedor y es, venga, usted no puede ser indispensable en su empresa porque es que si no, no crece. Punto final. No. Diana, Nadie, daste la mano. nadie es indispensable. Sí, sí, No sí, debería yo ser. también iba a hacer lo mismo. Diana, dinos. Hola Daniel, Fabio, ¿cómo están? Hola, Muy bien. hola, bien, Diana. Pues precisamente me gustó mucho eso que estaban hablando ahorita porque ayer justo estábamos hablando que la enfermedad del comerciante que solamente se la pasa es quejándose y viendo su empresa súper chiquita y en algún momento a mí me pasó, yo soy comerciante con negocio, pero también trabajo para una empresa, para la empresa familiar de mi esposo, Fabio lo sabe. Y miren que yo tuve un tema hace más o menos un año que estuve también en una parte de mentoría porque yo tenía un problema increíble y era que yo veía mi empresa re chiquitica, yo la veía yo veía mi emprendimiento, ni siquiera ya me gusta decir emprendimiento, pero yo lo veía como la tiendita que tengo yo ahí, no sé qué. Y cuando dije, bueno, no, yo tengo que cambiar esto, estuve en un programa de mentoría y empezaba a escuchar también que uno se va a una charla de comerciantes y cuál de todos se queja más. No, es que la situación de ahora, es que el comercio, el que es no sé qué. Y habían épocas en las que todo el mundo decía, no, todos estamos mal y a mí me iba bien. Y yo me pegaba de lo mismo, sí, qué situación tan difícil, pero a mí me estaba yendo bien. Entonces, como que yo era, pero es que así son todos los comerciantes. Y no, eso es una enfermedad increíble la que tiene el Sí, comerciante de quejarse por sí, todo. Y me lo dice también ahora, pues que mi gran mentor es como el dueño de Casa Ensueño y me decía, es que me dice una frase porque él es muy antioqueño, muy paisa, muy empírico, pero me dice es que usted tiene que hablar, usted tiene que hablar de gallinas así esté comiendo mierda, me lo dijo así en algún momento. sí, Nunca tal hable cual. negativo, nunca se exprese mal, porque en cualquier lado en el que usted va a estar hablando de su emprendimiento es donde va a tener oportunidades y es donde le van a resultar cosas. Entonces, hable de su negocio como si fuera lo más grande, lo más importante y así usted lo va a ir viendo. Y esa mentalidad me cambió muchísimo este último año en el que Fabio lo sabe que estoy como en un momento de transición, de crecimiento y es empezar a verme que soy una marca grande, que puedo trabajar con gente de mucho valor, pues en este mundo en el que estoy, que es moda y demás. Ujú. Entonces me gustó mucho eso que hablaron ustedes dos ahora. No, Diana, súper porque mira que
eso se alinea mucho con lo que tú llamas una enfermedad. Creo que es algo cultural, Fabio, y para todos. Yo creo que todos hemos pasado por la situación donde consideramos que es, ay, nuestra ideíta, nuestra cosita. Y pues no, porque es que ahí detrás hay un esfuerzo impresionante. Lanzarse a tener una empresa es una de las cosas más difíciles que yo creo puede uno tomar como decisión en riesgo, porque todo lo que se viene es hacia uno. Entonces, no, uno nunca debe pensar en menos con lo que está haciendo. Y súper que, por ejemplo, tengamos como tu experiencia, Diana, sobre todo de esa dinámica con empresas más grandes. Créanme que sí es fundamental, a uno lo miden más por, por, por la forma en la que está organizado que sus números, porque números, miren, bonitos, los números se hacen, ¿sí? Y lo digo, lo digo yo como contador, los números se pueden poner en papel como uno quiera, pero es que el tema es demostrar que uno sí tiene una estructura, eso es muy diferente, muy, muy diferente. Entonces, súper como esa experiencia, Diana. Sí, yo creo que ese Gracias. tema de mindset es primordial porque cambia. Eso es como dicen los gringos, es como un shift total en, en lo que empiezo a pensar de mi empresa. Y yo también me aburrí y cancelé, como decía Diana, de decirle a mi empresa emprendimiento, porque casi que automáticamente es un diminutivo, o que sí es un emprendimiento. Entonces, un emprendimiento, si le va mal, no pasa nada. Y yo creo que en la mente es importante eso. Es que yo tengo una empresa. Mm, La empresa no me puede quebrar. El emprendimiento sí, la empresa no. Y esos juegos o esas conversaciones mentales, si uno tiene con uno mismo, cómo se narra una la historia, claro que cambia. Yo hoy no claro tengo que sí, dentro de mi juego de posibilidades que mi empresa se quiebre. No está. Pero de pronto si yo le digo tal cual. emprendimiento, entonces me daría esa oportunidad. Vamos entonces a hacer una pregunta que a mí me encanta y son los Mm, hipotéticos. A mí me gusta jugar con ujú, hipotéticos. Profe, ¿qué pasa si llega un empresario requete desesperado? No tiene ni idea de números y ujú, solamente por alguna razón, más o menos estamos en el juego del calamar, tiene 5 minutos para hablar contigo. ujú. ¿Cuáles son los tres datos que tú le pides para saber cómo está la salud financiera de su negocio? Buenísimo. Yo, antes de ir como buen profesor, contesto con otra pregunta y quisiera que alguien me la contestara. ¿Cómo me podrían dar un estado de la liquidez ya mismo de su empresa? ¿Qué tan líquidos son ya? ¿Quién me contesta, por favor? ¿Cómo hacen para medir ya mismo la liquidez? Porque los números sí los tienen todos ustedes, porque como dueños sí los números los tienen. Cuéntenme cómo miden liquidez ya mismo. Y no puede ser con revisar el flujo del banco. Cuéntenme hoy cómo ustedes me dan una liquidez ya mismo, una liquidez inmediata. Sin tener capacidad de ver mis cuentas de banco. Sí, no, tú tienes en la cabeza muchos números, Fabio, y todos los tenemos porque más allá del seguimiento que hagamos con lo establecido escrito, todos tenemos en la cabeza unos promedios, unos grupos, unos datos ahí. Pero si yo les digo que necesitamos calcular la liquidez inmediata, ya, la necesitamos en este momento, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo medimos? Porque es que Bueno, tú lo hablas yo desde el contaría flujo. Diana, mi dime. inventario y mis activos Venta. corrientes, no sé, lo que tengo en mis cuentas bancarias, lo que tengo en la tienda que se vende, Ok, lo que tengo digamos, en instalación, esa sería mi liquidez. sí. El día de mañana pasa algo, vendo todo eso y ya, ¿no? Perfecto, Diana, perfecto. Pero eso está muy bien desde que tenemos tiempo de ir a contar el inventario, revisar, coger datos. Pero si yo te digo, dame la liquidez inmediata de tu empresa. ¿Cómo estamos hoy de liquidez? ¿Hay riesgo o no de liquidez? No, Entonces, ahí sí no sé. pero esa no es solo para Diana. No, Diana se arriesgó y dijo, yo lo haría así, eso está perfecto porque es que fíjense que es la forma de. No, yo casi Pero, apago la cámara miren, y cierro el micrófono porque yo miren, quedé. Fabio. Tú lo Me hablabas desde el acordé, flujo fue de que caja. de la prueba ácida que dicen la vaina Es financiera. una, Activos o razón, corrientes, costos sobre. ajá, o razón corriente.
Esas están muy bien, esas están muy bien, ¿sí? Pero imagínense que eh, el tema es que esos datos toca ir como por allá, buscarlos un rato y nos da un número, nos da un número de veces o nos da un porcentaje. Pero ¿y eso? Mm, ¿Y qué? O sea, tenemos un uno de razón corriente y bueno, y sabemos que pues si es uno mayor que uno, entonces estamos bien porque cubrimos más el pasivo corriente que, pero eso es mucha carreta, es riesgo. ¿Qué riesgo hay de liquidez hoy para mi empresa? Entonces, ojo con este. Si ustedes logran tener en cabeza el efectivo que tienen, solo el efectivo, ¿sí? Entonces, cuentas todo lo que sea efectivo y el gasto operativo mensual, fijo y variable, porque tenemos de los dos. Ustedes también lo tienen, la carga. Entonces, ustedes dicen, más o menos mensualmente yo tengo un promedio de gastos de 15 millones de pesos. Y hoy en la caja tengo 40 millones. Dividan la caja en los gastos. Dividan la caja en los gastos. Si el valor que les da es menor de 0,5, hay riesgo de liquidez. Hay un altísimo riesgo de liquidez ¿En qué periodo de tiempo? ¿En un mes? en el que tú quieras medirlo, Fabio. En un mes, en un 2 meses, en un trimestre, en un semestre, en un año. Como la liquidez es inmediata, la liquidez es hoy. Y Diana lo dijo muy bien. Es que si llega a pasar algo, yo tengo que ir y vender todo y coger la plata y hacer algo porque pasó algo. La liquidez siempre es de la inmediatez. El tema es cómo miden ustedes los riesgos desde la parte financiera. Entonces, calcular la razón corriente, pues es algo que se puede hacer normal. Es simplemente decir, ah, sí, activo corriente sobre pasivo corriente y eso me da un número y, ya, y ahí está bien, es bonito. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes miden el riesgo de la liquidez inmediata? Caja versus gasto operativo fijo y variable y digo, pues pucha, creo que mm, estoy teniendo un problemita de caja. Hoy, por ejemplo, en lo que tengo, yo podría no tener suficiente para medir el cierre del periodo. O cómo voy midiendo o haciendo un seguimiento del riesgo. Ojo. Entonces, primer indicador o diagnóstico express, Fabio. Uno. El otro, siempre lo tenemos que tener presente. Margen Son, bruto. es cero punto No. cinco es 0,5 cuando está Menor a preocupante. 0,5. Menor a 0,5 es un estándar. Es riesgo. ¿Listo? Y El cuando, otro. qué pena la pregunta, profe, ahí rápidamente. Ujú. ¿Cuándo es muy alto? ¿Cuándo es muy alto el riesgo o O cuándo es sea, muy buena la liquidez? no, cuando mi liquidez es tan alta que es preocupante. Cuando supera, yo creo que más del 1,2. Ok, Porque listo, yo cubro todo. Tengo un 2 de excedente. Pero si yo tengo más de un 20% por el 100% de liquidez, yo estoy haciendo algo mal desde la técnica financiera que se llama manejo del efectivo. Si yo no estoy logrando que los excesos de efectivo los convierta en otra inversión, también la estoy embarrando. O sea, tener claro. plata en caja sin hacer nada mal. Entonces, el tope, yo creería que una liquidez sana, desde el 1 hasta el 1,2, de ahí en adelante yo tengo que empezar a mirar como que esos recursos de pronto los debo destinar para de pronto engorden un poquito, así sea con una renta pequeña, unas cuentas de alta rentabilidad, que ahora es la moda, que ahora todo el mundo tiene cuentas de alta rentabilidad. Entonces, abrimos allá un bolsillito y lo metemos ahí por lo menos mientras decidimos qué hacer con esa plata, pero no la plata guardada en el banco ahí quieta porque pues todos sabemos que eso sí es una situación diferente. Ok. ¿Listo? Comprar dólar, no sé, cómprense unas acciones, alguna cosa, pero O por ahí va. comida en mi negocio. O, o van a tomar al negocio de Fabio, no sé, lo que sea, pero, pero alguna cosa bien invertida. ¿Listo? Segundo elemento, margen operativo bruto. ¿Por qué el operativo y no el neto? Porque es que, ojo, porque lo que más mata la liquidez es la operatividad. No es el después de. Sí, los impuestos a todo el mundo nos duele y todo el mundo allá decimos, Dios mío, uno trabaja para la DIAN porque es la frase favorita de toda empresa, entonces es como, trabajamos para el gobierno, pero
a usted no lo matan los impuestos porque eso es algo que usted de entrada debería tener claro. O sea, el IVA no es suyo. Usted no se tiene por qué gastar el IVA. Deje de estar haciendo esas vainas que después por eso se meten Profe, un problemas. paréntesis. De pronto Ujú. no lo entienden así, pero esto de margen operativo bruto es Voy, lo que yo voy, voy, digo voy. tanto margen de contribución, porque hay varias formas de decirlo, pero es Sí, el margen de sí, contribución es lo mismo. sí. Y el operativo es simplemente ventas menos los costos asociados a estas ventas. Entonces, tanto lo administrativo como lo de ventas es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento natural del negocio, porque luego vienen en la estructura del estado de resultados el ingreso y el gasto no operacional, que eso pues no tiene por qué ser tan dependiente de nosotros porque esos pueden ser eventuales. Por ejemplo, yo todo el tiempo no recibo ingresos no operacionales. Sí. Entonces, eso es una fluctuación que no debería yo tener en cuenta. Por eso el más importante es la lectura del operativo. ¿Listo? Santiago. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pero bien, bien. entonces te pregunto, nosotros en el Gastrobar, yo trabajo con Fabio, tenemos un margen de contribución, pero ese margen de contribución en este momento solamente lo estamos teniendo en cuenta con, con costo de venta, o sea, con costo de Ujú. producto, ¿cierto? Cuando tú hablas de este margen de contribución o este margen Operativo operativo, bruto. es Ajá. después de sacarle costo de venta, mano de obra y todos los gastos, digamos que Administrativos resultantes de también. la operación. Ujú. Todo lo O de la sea, el operación. arriendo, administrativo, todo. Sí, todo lo de la presión. Entonces yo ahí salto a una cosa que no tenía tan pensada y se me vino a la cabeza ya mismo. Fabio, y yo me voy a adelantar de pronto a pensar en un término que a mí no me gusta, pero tú me lo propusiste en la conversación y es eh, datos tibios. Es que a mí la palabra tibio no me gusta de ninguna forma, ¿sí? Y entonces voy a mezclar una cosa aquí, Santiago, para responderte y para todos, y es, ¿cada cuánto revisan ustedes el cálculo del punto de equilibrio de su empresa? Si nos preguntas a nosotros, yo lo estoy revisando casi que cada semana. Perfecto, eso está muy bien. Yo cada 3 meses. Entonces, la frecuencia por ahora no va a ser el problema, ¿cierto? Pero la pregunta es, aparte de cada cuánto lo calculamos, ¿qué uso le damos al punto de equilibrio? ¿Por qué, Santiago y Fabio? Porque, pues, perdonen los demás, es porque la pregunta la hace Santiago. ¿Y qué pasa si yo te digo que empecemos a montar descuentos, promociones? ¿Sobre qué base calculan ustedes las promociones y los descuentos? Santi, responda. Porque Porque la herramienta fundamental para la aplicación de descuentos y de promociones para todos es el punto de equilibrio. Y uno diría, ¿qué? Pues obvio, porque es que miren el problema tan grave que hay. Yo te digo, Santiago, ustedes son muy juiciosos, hacen un punto de equilibrio semanal. Para mi gusto puede ser como allá, como antes excesivo, ¿sí? Pero chévere, o sea, me parece súper. Si yo te pregunto el último cálculo que hiciste, ¿tú de pronto recuerdas más o menos en unidades cuánto puede ser el punto de equilibrio calculado para el negocio? Por Ahí está persona, el no sé, o problema. cómo lo tengas. Generalmente no lo hacemos por unidades, sino que solamente lo tenemos en ventas. Pero sí, Ok, obviamente lo en número, en tenemos, número, claro. en número. Entonces, Sí. bueno, la idea es dimensionar las dos cosas. No solo el valor, porque es que fíjense el problema que hay. Yo puedo decir que mi punto de equilibrio son 30 millones de pesos, pero por ejemplo, ¿cuánto es eso en público? Uy, se me fue la palabra. El número de En público, clientes, sí, 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 pero como lo que hablábamos al comienzo de la retención es cuánto es el grupo mínimo de clientes que necesito para cubrir el punto de equilibrio. O sea, cuánto en promedio debería gastar cuántas personas para lograr el punto de equilibrio. Entonces, son 20 millones por semana. Voy a es inventar esto. ticket medio. El ticket medio. Listo. Pero eso ya es muy técnico, muy desglose, pero vuelvo a mi pregunta. Hoy vamos a hacer una promoción en la entrada. Vamos a bajar la entrada porque pues vamos a cobrar cover.
Pero o sea que el cover era 20.000, pero hoy decidimos que por una situación muy especial es de 8.000. Y aparte, vamos a tener dos tragos en descuento. ¿Cómo han calculado ustedes eso que afecta el punto de equilibrio? Porque ustedes me están maltratando inmediatamente la caja, el ingreso. Entonces, ojo, mis queridos emprendedores. Y a mí sí me gusta decirles emprendedores, yo también soy emprendedor y tengo tiempo en esta vaina. Pero ¿saben por qué es? Porque me refiero a la palabra en el sentido en el que todos iniciamos algo. Todos estamos aquí formándonos en algo y eso nos hace todavía emprender en el conocimiento. ¿Listo? Y es que cuando nosotros aplicamos esas estructuras desde la parte de la promoción, automáticamente se altera el punto de equilibrio. O sea que yo podría, por ejemplo, en una promoción, estar dañándome el flujo de caja y la rentabilidad porque maltraté completamente el flujo el punto de equilibrio. Pero yo no me di cuenta. ¿Cuándo mido yo ese resultado? Al final. ¿Y saben cuál es el problema? Que yo no logro entender si la promoción fue efectiva o no, que ese es el problema de todo mercaderista, que es cuando uno va y le dice, bueno, usted se inventó esa promoción, muéstreme que, y entonces uno dice, claro, vino más gente, vendimos más, no, eso es una maravilla, todo nos fue súper bien, pero en cuanto se traduce todo lo generado automáticamente ese día, menos lo aplicado por descuento que afectó el punto de equilibrio. Claro, porque ¿Usted hay una realmente afectación de sí mi margen. ganó? ¿Usted realmente sí ganó? Pues, Daniel, normalmente, digamos, por ejemplo, nosotros si amarramos mucho eso, o bueno, por lo menos yo intento amarrarlo mucho, es con el costo del producto. O sea, intentar que el costo del producto, y como estoy haciendo un análisis, voy a decir lo que yo desde mi administración, casi que diario, por decirlo de alguna forma, de mi costo de Ujú. producto, siempre tengo unos márgenes de los cuales no me puedo subir para que no me aporrie el resto de la información que tengo. Perfecto, perfecto. Pero entonces yo te cuento algo, Santiago, y ahí es donde, ahí sí hay que tener una técnica financiera. Si hay afectación, porque miren, solo desde la fórmula, y perdónenme que esto sea así como tan académico, cálculo del punto de equilibrio, costo fijo total sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Sí o no? Esa es la fórmula. El costo que tú afectes, Santiago, sea fijo o variable, de todos modos te altera la ecuación sea como sea. Entonces, sí hay movilización del punto de equilibrio. Entonces, más allá de que hayan unos márgenes de movilización, el tema es a futuro cuánto te afecta el cálculo del punto de equilibrio. Eso es completamente diferente, porque tú puedes estar dentro del margen. O sea, tú puedes decir, es que a mí me cuesta 10.000, entonces yo ya sé que por debajo de 11.000 no puedo, porque mínimo me gano 1.000. Eso está perfecto. Pero es que eso es una cosa frente al producto en venta y otra muy diferente es el recálculo del punto de equilibrio que al implementar una promoción cambia completamente porque yo afecto o costo fijo o costo variable. La estructura es Pero, completamente diferente. pero Diana, dime, Daniel, perdón, yo te iba a dar palabras. Sí, 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 dime. pero Daniel, mira que yo lo veo de una forma diferente porque lo vivo con mi trabajo y con Maractive, y es que cuando yo saco una promoción, debe ser pues, cuando en Casa en Sueños se sacan promociones, es de producto que está quedado y que necesitamos mover, y eso afecta positivamente el flujo de caja porque se incrementa la venta, así obviamente yo le estoy ganando mucho menos al producto, pero es un producto que yo no voy a tener de estar deteriorando en las tiendas y que me va a rotar más rápido porque tengo casi que la mercancía, tengo la plata guardada, por decirlo así. En Y ahora la Maractive tienes yo en aplico efectivo. y ahora la tengo en Sí, efectivo y sí, puedo sí, sí, cumplir sí. ciertas obligaciones. En Maractive hago lo mismo. Cuando yo veo que tengo mucho de una referencia o de otra, yo lo que hago es que, bueno, yo voy a sacar una promoción de esas referencias que no afecten o lógicamente mi margen, hasta cuánto yo puedo bajarme. Obviamente ya no le voy a ganar el 40 al 30, muchísimo menos, pero voy a tener flujo de caja para yo pagar mis obligaciones. Sí, Yo siempre trato de cuidar ese flujo de caja, y cuando necesito flujo de caja es cuando me invento promociones y vainas para sí, poder sí, sí, sí. mover el negocio. Sí, no, Diana, es que tú tienes toda la razón, pero tengan cuidado con dos cosas. Diana nos da el claro ejemplo de la ejecución de una estrategia comercial. Y eso está perfecto porque es que yo no puedo quedarme con un inventario que no rota. Lo que yo menciono desde los indicadores es
la medición desde el punto de equilibrio en afectación con una promoción. ¿Por qué? Porque es que, claro, todos tenemos claro el margen de ganancia, que es el que está implícito en el precio de venta, ¿cierto? No Pero el todos. problema es que, No todos. bueno, pero digamos, miren Sí, sí, esto. sí. Si el precio de venta tiene un porcentaje de ganancia, yo sé en cuánto moverme, yo sé cuánto le puedo quitar o cuánto le puedo poner, pero es que a eso iba. Cuando en la ecuación del punto de equilibrio, que es costo fijo total sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario, ojo, porque el costo y el costo quedan quietos y yo cojo el precio y lo disminuyo, pues lo que hago automáticamente es cambiar una variable muy importante del punto de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Que si el de aquí es más grande, es una división muy sencilla. No hay que tener números. Si el de acá es muy grande y el de acá se vuelve más pequeño, el resultado, ¿qué pasa? Mi punto de equilibrio Se subió. vuelve, se vuelve más grande, el punto de equilibrio subió automáticamente. Entonces lo que yo les digo es la caja, y es que ahí ese ejemplo me gusta muchísimo, porque miren cómo la caja a veces nos puede llegar a deslumbrar frente a razones financieras del costo, o sea, implicaciones en la rentabilidad. Claro, yo transformé un inventario que no se mueve en caja, eso es buenísimo porque tengo la caja, pero en la estructura general, porque es que yo opero con los mismos empleados, con las mismas instalaciones, con el mismo fuerza de todo tipo de elementos, pues de todos modos yo pago todo eso. Entonces, más allá de que la ejecución comercial sea positiva y la caja sea buena porque aumenta, el tema es que la estructura de costos sigue estando ahí. ¿Qué pasa cuando yo les digo lo del punto de equilibrio con el descuento? Es que resulta que hay que agregarle el descuento a la fórmula. Y entonces hay que ponérselo como un objetivo para que esto modifique y nos dé claramente el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuántas deberían ser las ventas bajo la promoción? Tanto. Entonces, cuando yo preguntaba acá cuánto se recalcula el punto de equilibrio, no es para saber si no lo hacemos 3 meses, un mes, 2 días. Es porque cuando hacemos promociones, automáticamente debería haber un recálculo del punto de equilibrio para no perder el enfoque de cuánto debería ser lo que recibo por esta iniciativa comercial. ¿Sí? Por ejemplo, de una promoción de un producto que se estaba quedando es, yo sí logré recuperar porque es que acuérdense que, ojo, por eso yo no dije de margen bruto en ventas, hablé del margen operativo, Santiago, Sí. porque el operativo en ventas es costo de venta menos ingreso, ese ya lo tenemos claro, pero es que a ese producto no solo le quito el costo de ventas, yo le quito la nómina que es administrativa, le quito los otros temas que salen como arriendos, como operación, como transporte. Entonces, ahí la pregunta sería, ese producto que yo vendí por menos que estaba quieto, que se volvió caja, ¿sí me generó, por ejemplo, una ventana de ganancia? O inclusive vendí por debajo del costo y sí vendí a pérdida. A pérdida que operativa, que es la importante, porque es que la bruta pues no me va a dejar ver eso. Entonces, fíjense por qué la lectura de estos dos se vuelve fundamental. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengan ahí dimensionado, ¿vale? Súper. Son tres. Ah, perdón. Y el último sería, yo creo que retomando los anteriores, pueden escoger cualquiera. Rotación de inventario, Ok. días por cobrar. La rotación de inventario, cada cuánto estoy moviendo las cosas, profe, yo no tengo ni siquiera inventario. Yo produzco servicios. Perfecto. De acuerdo al punto de equilibrio, ¿cuántos servicios rotamos nosotros al mes? Necesitamos vender 80 intervenciones en tecnología. Bueno, vamos en 15 y estamos a 12. ¿Vamos bien? Mm, no sé. Entonces, o sea, como alineación del objetivo estratégico con la rotación de inventario de servicio. Esos serían fundamentales. Cada cuánto, y ahí esa lectura nos va a decir a nosotros en liquidez, en rentabilidad por margen operativo y en actividad por rotación. Entonces, tienen dimensiones absolutamente completas de su empresa en 5 minutos. O sea, y es decir, oiga,
Sentémonos un momentico a mirar acá unas cosas que van a pasar esta semana y los indicadores nos dan esto. ¿Qué podemos orientar? ¿Vale? Ok. Profe, una pregunta. Y Ujú. para que vayamos pensando cada uno, si queremos hacer preguntas, que yo sé que de estos temas salen un montón de preguntas, yo quiero preguntarte, ¿qué cambia en un emprendedor cuando empieza a entender sus finanzas? ¿Y por qué digo cuando empieza a entender? Porque es que las finanzas, pues son como todo, son una disciplina que nunca deja de aprenderse, ¿cierto? Siempre podemos mejorar nuestros indicadores, cómo los analizamos, etcétera. Pero ¿qué cambia cuando un emprendedor empieza a darle la importancia requerida a las finanzas? Yo creo que de pronto ya lo hablamos, Fabio, y lo veníamos conversando como en ese cambio un poco de mentalidades de lo pequeño a lo grande, de no somos menos, nada. Pero yo les agregaría dos palabras. Para mí el clic que le da una persona en cambio a una empresa es cuando deja de pensar en sobrevivir para escalar. O sea, cuando dejamos ese tema de, es que ya estoy llegando al mes y estoy mm, apuradísimo porque no tengo para la nómina, porque no tengo para el arriendo, porque no tengo para los gastos, sobrevivimos todo el tiempo. Y creo que la vida es de sobrevivir, todos estamos sobreviviendo, ¿sí? Pero cuando le cargamos eso a la empresa es súper difícil porque la carga es mucho peor, es mucho más compleja, ¿sí? Y yo siento que cuando empezamos es en escalar, es cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo que estamos logrando, qué cosas realistas me tracé. Y yo se los cuento, una de las clases que nace después de mi maestría que para mí ha sido fundamental en impactar ha sido una que se ha denominado Business Analytics y es llevar la analítica al negocio desde la manera aplicada como el Business Intelligence, ¿sí? Resulta que de eso nosotros podríamos ver lecturas fuera de lo común que las empresas, por ejemplo, hoy no leen. Entonces, digamos, ¿cuál es el manejo de desperdicios que tienen las empresas? ¿Cómo están haciendo un manejo de residuos? Y entonces uno dice, no, profe, pero es que el residuo es solo para productor. No, un bar tiene un montón de residuos. Un bar tiene un montón de desperdicios. Una empresa comercializadora tiene un montón de residuos generados. ¿Cómo se trabaja eso? Entonces uno diría, pero eso a mí en qué me puede afectar, porque es que resulta que todo eso se puede convertir o en un ingreso o su gestión se puede convertir en un menor costo. Los transportes, piensan en el transporte que es el problema de toda empresa que surge y nace y va creciendo o escalando. Tenemos ejemplos de empresas grandes que han tenido casi problemas de quebrar por no manejar su transporte. Sí, claro. Un antecedente muy bonito en uno de los casos Harvard que una vez lee muy teóricos en la universidad es Bimbo. Bimbo tuvo un problema gravísimo de distribución porque no lograba manejar muy bien el tema del transporte para sus panes. Y son cosas que uno a veces no tiene como tan presentes, pero es el escalar en objetivos no viene solo con la proyección sobre el ingreso, sino con la reestructuración de procesos. Entonces, yo pensaría que es esto, miren, cuando no le enseñan la curva de crecimiento de una empresa, es la campana, ¿no? A mí la campana nunca me ha gustado porque yo siento que ese punto donde uno está en el risco y mira hacia abajo que se va a caer, yo creo que eso no debería uno llegar ahí, ¿sí? Pero piensen en lo siguiente, y es que sobrevivimos, entonces pensemos en el ciclo, en la campana, y es que el sobrevivir es la base. Escalar viene siendo el punto de la cumbre de lo que estamos pensando, pero el proceso para transitar de sobrevivir a escalar es reestructurar. ¿Qué podemos cambiar? O sea, ¿qué estamos dentro de los objetivos a conseguir cambiando? Entonces, hoy, digamos, voy a asumir cosas así solamente por el ejemplo, dijo Fabio. Desde hoy vamos a empezar a recalcular el punto de equilibrio con las promociones. Eso ya es un elemento de escalar, porque es que usted va a poder evidenciar un elemento diferente en su empresa, porque va a tener más control sobre la lectura de la rentabilidad, porque usted luego no se va a hacer preguntas de, pero si yo vendí más, vino más gente al bar, ¿por qué razón tenemos la misma utilidad?
Pues porque usted me afectó el punto de equilibrio, me dañó la rentabilidad y usted no leyó eso. Entonces miren que alineamos objetivos comerciales con financieros, con operativos. Entonces pienso que eso es donde, ahí es donde hace clic en la empresa y es romper la estructura de sobrevivir por empezar a tener unos pasitos y es cambiar como esa aceleración de vamos a ser el mejor bar del centro de Colombia y pues sí, ojalá sea en un corto plazo, pero pues para eso hay que hacer un montón de cosas que no pasan en la inmediatez. Entonces siento que es un camino más tranquilo de transitar. ¿Listo? Sí, yo creo que por ahí va la cosa, como que hasta que no necesitas las finanzas no le das la importancia que requiere. Y no debería ser así, pero lastimosamente Ujú, es así. Pocos conozco que no han vivido esto. Es como, no, yo estoy vendiendo y me va sí. muy bien, hasta que están llevados del putas y empiezan a ponerle cuidado a los números y a las finanzas. Sí, Los señor. que quieran hacer pregunta, vayan alzando la mano y yo voy con mi pregunta Porfa. final y es que está muy ligada a esta última, profe, es, ¿cuál es esa mentira más grande que nos hemos creído? Ni siquiera que nos han contado, que nos hemos creído porque están en el, como en la inteligencia colectiva del emprendedor, no sé si de la sociedad, pero ¿cuál crees que es esa mentira más grande que creemos y que no Fabio, deberíamos? yo creo que la acabas de responder. Para mí, el cuestionamiento más grande que he podido encontrar y la mentira que todo el mundo se ha creído es que una empresa que vende mucho está muy saludable financieramente. Es la mentira más grave que nos creemos, porque tendemos a generar la sensación de que el volumen por venta da como Ego. uy, vamos muy bien, vamos creciendo, estamos impulsadísimos pero entonces, por ejemplo, yo, para no repetir, digamos, como alineando cosas que hemos hablado, agregaría un elemento, ¿cierto? Y es que eh, yo debería empezar a tener como uno de mis indicadores clave o como eso que ahora es tan común de hablar sobre los KPIs. Yo siento que sin duda debería ser el ROI, el retorno sobre la inversión. El ROI debería ser un elemento que yo tengo que tener claro sí o sí, y es de lo que yo invierto cuando está retornando, de lo que yo pongo en pie de la estructura de toda mi empresa, ¿qué hace que retorne? O sea, si recupero, si estoy bien en el seguimiento de mi inversión, si voy creciendo al ritmo que espero. Y yo no sé si esto se los han dicho. Y de pronto es un poco disruptivo porque hay gente que no le gusta este comentario, pero aprenda a compararse, porque sí se tiene que comparar. Sí o sí debe existir el ejercicio de comparación. ¿Cómo? La comparación sana, ¿cierto? Y es lo que en una teoría muy bonita de la administración denominan benchmarking, que eso es una comparación, realmente. Pero ¿en qué sentido? No solo en los procesos, no solo en ver a mi competencia y decir, oiga, resulta que esta competencia se compró una máquina que ahora hace más eficiente tal cosa, es que resulta que implementaron un proceso de no sé qué y los hace mucho mejores en tiempos y demás, sino también financieramente. Ustedes necesitan un horizonte y el horizonte siempre va a ser el que ya creció y es como, venga, hay una empresa grande que es mi enfoque y esta empresa crece en una rentabilidad del 15%. Yo voy en el 3%, no estoy mal, pero ¿qué necesito ir implementando, ir mejorando? Es mi guía, es mi objetivo final, pero sí necesito tener un punto de comparación, necesito tener allá un anclaje donde digo, mínimo, debo llevar unas etapas de crecimiento que me lleguen perdón, que me lleven a lograr crecer en mi ritmo a lo que mi competidor más fuerte está llegando hoy, ¿sí? Entonces, la comparación es muy sana en términos financieros, muy sana, porque nos permite a nosotros también darnos cuenta de errores. O sea, venga, yo vendo más que la competencia, pero genero menos utilidad. Tengo un gasto muerto por allá que estoy cargando, que no tengo ni idea qué es y me está dañando completamente la parte financiera. Entonces, creo que por ahí va el ejercicio. Es como
lograr dimensionar. Entonces yo tendría como unos indicadores puntuales que siempre voy a revisar e ir como que sea el centro de esas reuniones donde, bueno, ya hablamos de la operatividad, ya hablamos de la generalidad, pero ¿y hoy qué nos interesa? ¿Cómo materializamos los objetivos estratégicos en un indicador? O sea, ¿cómo logramos acotarlos y decir, cada vez que yo hable del crecimiento en ventas, me tengo que fijar es en este indicador? Y ese es el que vamos a tratar de hablar como equipo y el de socializar. Entonces, eso les va a servir mucho, ¿vale? Como en ese proceso de acoplar elementos en su estructura, de mejorar un poquito la data, de poder tomar decisiones, porque pues fíjense que todo lo que hemos hablado no se puede calcular si no tenemos datos. O sea, sí o sí necesitamos datos. Entonces, si no tenemos información, pues difícilmente logramos nosotros llegar a un punto como de conocimiento más aplicable. Profe, ¿qué se viene para usted en los próximos 2 años? ¿Qué se sueña en el mundo de los datos, en el mundo Bueno, financiero, en el mundo del emprendimiento? ¿Qué podríamos esperar ok. de un titular pronto de Daniel Felipe Gómez en este mundo tan Yo, apasionante? yo espero seguir construyendo, pues, o articulando este tema de la analítica con temas financieros. Esto es tan técnico como ustedes quieran, pero digamos que con la formación posgradual empecé a meterme con temas de modelaje un poco más grueso en términos de la información. Entonces, hace poco estuve mirando cómo analizar grupos de empresas que se movilizan a través de la liquidez y la rentabilidad bajo el tiempo, pero con modelos de IA, de Machine Learning realmente. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos en ejecución una clusterización que utiliza dos técnicas de Machine Learning que se conocen como gradient busting y máquinas de soporte vectorial para lograr cómo agrupar y entender qué hace que una empresa pase de liquidez a rentabilidad bajo situaciones adversas de mercado, ¿sí? Entonces siento que uno de mis propósitos es poder como seguir creciendo en este tema, pero sobre todo poder traerlo a las empresas, a las MIPIMES, porque es que siento que el problema más grave es que solo pueden acceder a todo ello esas empresas grandes, robustas, las que tienen recursos, las que pueden hacerlo, pero yo siento que la IA ha hecho que esto se vuelva más económico y es el enfoque de mi emprendimiento. O sea, mi empresa hoy se dedica a darle soluciones a las MIPIMES y tratan de ser como muy customizables, pero es para responder a necesidades muy puntuales del emprendedor, automatizando procesos. Eso es, digamos, como lo que veo y es poder seguir escalando, porque yo todavía me siento muy nuevo en esto, aunque mi experiencia en aplicación ha sido ya de 6 años en esto. Salir como empresa solo lleva un año. Entonces estoy llevando a niveles diferentes. Por eso les decía, el aprendizaje ha sido total, pero sobre todo desde lo aplicado. Fabio. Entonces creo que eso puede ser. Bueno, yo creo que igual te vamos a tener como invitado en otra oportunidad si nos das ese privilegio para que Claro vayamos que explorando sí. más en ese mundo que pues casi que nos gobierna en este momento. Los datos, que la IA sin datos no funciona, entonces casi que los datos son el rey. Santi, adelante. Bueno, más que una pregunta de todos estos temas, ya es algo un poquito más personal. Digamos que yo tengo mucha experiencia pues, en temas de restaurantes, pero últimamente me he estado como, por decirlo de alguna forma, especializando, pero más a nivel práctico que teórico, en estos temas financieros. Ajá. Eh, Me gustaría continuar mis estudios. Entonces te quería preguntar, digamos que conforme a tú, como lo que estás viendo en este momento, ¿cuál crees que sería un buen direccionamiento? Pues yo sé que es muy duro uno dar consejos sobre una persona que de pronto ni conoce, pero sobre más o menos estos perfiles, Bueno. a qué va en temas de una maestría o en cursos, o cuál sería, digamos que Ok, una buena ok, ok. línea. No, yo pienso que la línea es más como por los mismos niveles académicos. Yo siento que
Si tú, por ejemplo, eres una persona, un profesional que no tiene tanta cercanía con los números por formación, o sí, por formación, no hemos tenido como tanto acercamiento a las finanzas, yo empezaría con un curso que me acerque a instituciones, hay muchas, de manera virtual hay muchas, muy buenas en general. Yo pensaría que podría arrancar es con un curso, ¿sí? Luego podría escalar de pronto a un diplomado que son más horas y luego ya dependiendo como la situación a la que quiera a llevar esto, pues yo podría entonces pensar en ciclos de formación mucho más potentes como una especialización o una maestría, pero yo siento que todo depende, es como del punto donde estamos y lo que queremos hoy. Si yo quiero empezar es a formar estos conocimientos, los cursos son muy importantes. Digamos que yo pienso que ciclos de formación de 20 30 horas en finanzas están más que bien para esto. Eh, yo me voy a atrever de pronto a decir algo que no estaba ni siquiera pensado en este formato, pero uno de estos acercamientos también es ver cómo podemos hacer una sinergia con Fabio, y de pronto fortalecer estos ciclos de formación puedan tener una orientación. De pronto no eres tú el único Santiago que tiene esa intención de querer crecer más en estos temas, pero sobre todo es un juego de dónde obtener esta información, ¿cierto? O sea, cómo poder capacitarme como empresa, como emprendedor, como ideador de un negocio, en poder tomar decisiones desde la posible información que tengo, pero sobre todo desde el conocimiento financiero, ¿sí? Entonces, por ahí, como dice Fabio, yo creo que estaremos hablando de algunas cosas, porque sí me interesaría mucho poder tener como podríamos llamarlo, esos ciclos de entrenamiento, ¿cierto? La creación de unos ciclos de entrenamiento frente a estos temas, que es lo que, digamos, me he enfocado en los últimos años y es necesario. La gente, por ejemplo, hoy hablábamos mucho del punto de equilibrio, pero tenemos la técnica para hacerlo, conocemos el tema para aplicarlo, si tenemos claros nuestros costos fijos, por ejemplo, nuestros costos variables, si sabemos diferenciarlos y tenerlos estructurados. Entonces, fíjense que no solo es como el camino sino toca empezar como yo digo, a moldear, es como empezar a darle formita a eso que de pronto se vuelve como muy gaseoso, es empezar a condensarlo un poquito, ¿vale? Pero yo creería que es eso. Yo empezaría con entrenamientos guiados hacia algo aplicado y luego irlo escalando un poquito, Vale, súper, muchas gracias. ¿vale? No sé si alguien más tiene de pronto alguna pregunta frente al tema o que le cause curiosidad de lo que hablamos hoy. Parece que no. Profe, yo creo que no me equivoqué en absoluto. Hoy no fue la excepción a la regla. Yo siempre salgo cargado y con una actitud, mejor dicho, energizante de querer salir a aplicar lo que se conversa acá. Aquí, pues, paréntesis, hablamos de la estabilidad emocional y la salud emocional de los emprendedores, hablamos de temas financieros, hablamos de cómo escalar en negocios gastronómicos, cómo hacer empresa familiar, un largo etcétera. Y yo hoy no me voy para nada, pero de lejos, nada defraudado del espacio que tuvimos hoy por esa cercanía, por, por casi que aterrizar un poco esos conceptos que uno ve como tan inalcanzables, por esa mentalidad que uno también casi que silenciosamente va desarrollando. Pero de verdad, gracias por aterrizarlo, por hacerlo cercano, por abrir un espacio en su agenda un sábado en la mañana para ponerlo al servicio de dos emprendedores que estuvimos hoy escuchándolo atentamente. Así que, profe, mis agradecimientos totales por estar. Gracias por llenarnos de conocimientos importantes el día de hoy y espero, y así será, que tengamos otro espacio para hablar de estos temas que son tan apasionantes, ¿por qué no más profundamente de datos, analítica, etcétera? Y de verdad, gracias por hacer lo que está haciendo porque es una labor muy linda la de acompañar a emprendedores quienes dentro de muchas otras personas somos los que movemos el país, los que generamos empleo, los que generamos Ujú. desarrollo.
Entonces, de verdad, mil y mil gracias por esa labor tan bonita que desarrollas. No, pues a todos de verdad, muchas gracias por el espacio, sobre todo a ti, pues por generarlo y digamos que nada, estar abierto a que de verdad cualquier cosa que necesiten, pues estar muy pendiente y como lo dice Fabio, creo que pues necesitamos de otro espacio un poco más aplicado. Buenísimo poder traer datos y empezar de verdad a ver todo esto que hablamos en número aplicado, ¿cierto? Eh, pero sobre todo, como pensar un poco en algo que tenía pensando hacia el cierre, y es que piensen que los datos no son solo números, ¿sí? Sino que literalmente son huellas de nuestro comportamiento. O sea, lo que dejamos registrado en fotos, en imágenes, en videos, en el Excel, en el escrito, es lo que somos. O sea, nosotros podríamos decir que los datos son como las huellas de nuestro comportamiento como humanos. Entonces, si nosotros pensamos en esas técnicas tan actuales de el dashboard y de los tableros de control y demás, eh, solamente piensen que sin contexto y sin datos no hay brújula, no hay oriente, no hay nada. Pero sobre todo me gusta más pensarlo como las huellas como seres humanos que dejamos. Todo lo que dejamos por ahí es lo que nos representa en la empresa, en lo personal, en todo. Entonces es muy necesario que le empecemos a poner un poquito más de cuidado. Fíjense hoy, con la conversación salieron como esos elementos así como de, oiga, yo sí hago esto, pero de pronto no lo había visto así, o creo que de pronto tengo que empezar a mirar otras situaciones. Entonces, fíjense que pues estos ciclos vienen es más para complementarnos y la verdad yo creo que como la docencia, este tema de acompañar a las empresas en crecimiento es algo apasionante. A mí me da mucha felicidad poder tener estos espacios y la verdad te agradezco demasiado por haberme invitado, Fabi, y a todos ustedes pues por estar presentes en esta cortica conversación. Muchas, muchas gracias. Usted abrió una puerta, profe, muy peligrosa y es abrirme espacio a que tengamos otro espacio. Tengo una característica de la cual me enorgullezco profundamente y es la intensidad. Así que si acaba presentación y vamos a intensiarle para que hagamos realidad ese Claro que espacio en sí, donde de pronto podamos aplicar un poco más, porque aquí quedan de pronto unos temas un poco como en el aire. Entonces, generales. si los podemos aterrizar en otro espacio, así lo haremos. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy por estar comprometidos con sus emprendimientos, por ponerle el empeño a escucharnos, a de pronto a escuchar que hablamos de margen de contribución un sábado por la mañana que uno diría, pues podría estar viendo, no sé, los Avons o los Power Rangers. Pues de verdad, mil y mil gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo sábado con otro sábado más de Emprende Max. Un abrazo para Muchas todos. gracias. Chao, chao. Cuídense mucho, Chao, chao. que estén bien. Muchas Chao, gracias para chao. todos.